Continuamos con los trabajos de esta mesa y es un gusto presentarles a ustedes a la doctora Carolina Serrano Barquín, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México, doctora en Ciencias Sociales, maestra en Educación Superior, diplomada en Docencia, Sexualidad, Educación Abierta y a Distancia, Pensamiento Creativo y Aplicación de Protocolos para Mujeres Violentadas. Fue directora de Educación a Distancia de la OMX, coordinadora de Educación Abierta y a Distancia de la región Centro-Sur de la NUYES. Ha publicado diversos artículos en revistas indizadas, entre ellos El luminoso objeto del deseo, El cuerpo femenino en la escultura desde el género y El consumo del cuerpo en redes sociales y su vínculo con el ciberacoso en universitarios mexicanos. Capítulos de libros tales como El cuerpo como metáfora arquitectónica en conventos novohispanos, libros Creatividad sensorial, cultura visual de género, ciberbullying, acoso cibernético y delitos invisibles, lo binario femenino-masculino, simbolismos de género en conventos novohispanos, entre otros. Es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores. Muchas gracias. Caro. Gracias. Héctor Serrano Barquín, egresado de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma del Estado, OMX, maestro en Estudios de Arte por la Universidad Iberoamericana, doctor en Historia del Arte, profesor investigador de la Escuela de Artes y de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la OMX. De esta última fue director. Ha dirigido 2 museos de arte en la ciudad de Toluca y ha ocupado diversos cargos en el área de urbanismo en los sectores estatal y federal. Publicaciones principalmente sobre temas de diseño y en arte, imagen y representación de la mujer en la plástica mexicana, cultura visual de género, lo binario femenino-masculino, simbolismos de género en conventos novohispanos, entre otros. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Los doctores van a disertar ahora sobre discriminación y violencia como producto de la idealización corporal. Muchas gracias, muy bienvenidos. Gracias. Agradecemos profundamente la invitación para estar aquí con ustedes, sobre todo a la doctora Laela Cora Ortiz. Deleuze, Foucault y otros tantos discípulos de la materia, la voluptuosidad, la carne, la vida, la felicidad, la alegría y otras tantas instancias culpables reclaman al cuerpo como su concreción. Desafortunadamente, esa concreción puede provocar violencia. Bien, continúo lo que se resuelve el paso de las diapositivas. Los preceptos de género se encarnan en el cuerpo, funcionando como una armadura que constriñe las actitudes y acciones corporales, de tal forma que no solo se trata de un conjunto de relaciones de fuerza entre actores sociales, vínculos de poder siempre cruzados por el placer y la corporalidad, que a su vez son un conjunto de relaciones de sentido, un orden simbólico que se aprecia en todas las acciones cotidianas del humano. El instrumento esencial para la actuación cotidiana de las personas en la sociedad es el cuerpo. Es un territorio donde la patriarquía se exhibe. La mirada es la metáfora que simboliza la experiencia de vida, es productora de signos, de significados y significantes. Es a través del cuerpo que se construye y representa el significado de la masculinidad o la feminidad, según Le Breton. Para el caso que nos ocupa, la discriminación y violencias, producto de estereotipos y prejuicios, se ejercen sobre un cuerpo idealizado. Entre las formas más providenciales de la historia cultural está la historia cultural del cuerpo, la cual está inexorablemente vinculada a su percepción. El propósito de esta síntesis de investigaciones es analizar la discriminación y violencia que genera la imagen corporal. Mediante la interseccionalidad se analizan los cuerpos infantiles
los cuerpos de los estudiantes y los cuerpos de mujeres académicas. Es decir, les traemos varios aspectos, por así decirlo, varios comentarios sobre investigaciones que tenemos hechas desde hace más de una década. O sea, hace más de 10 años nos dimos cuenta que el cuerpo efectivamente era motivo de análisis y de estudio desde diversas áreas. O sea, el cuerpo es un eje transversal, pensamos, que de cualquier temática. ¿Por qué? Porque finalmente el cuerpo viene siendo una parte fundamental del ser humano, o sea, no se puede deslindar de él. Y como ya comentó Héctor, pues hay muchos autores que lo tratan de veras, de maneras incluso sublimes, ¿no? Por ejemplo, como decía Nietzsche, la gran razón que siempre es el cuerpo. Es un motivo para analizarse por donde se quiera. ¿Sí? El gran juego de las pasiones corporales. Bueno, esta ya es la que leíste, tú dime cuál. Bueno, es a través del cuerpo que se construye y representa el significado de la masculinidad. Esta también ya la habías dicho, creo, ¿no? De la masculinidad y la feminidad. En fin, los cuerpos se transforman, se fugan, se construyen, se reconstruyen. Los cuerpos son plásticos y en su plasticidad cuestionan, desestabilizan y subvierten el género. Los cuerpos escapan y otra vez se fugan al discurso heteronormativo, afirma Vivero. Es decir, que de alguna manera nosotros hemos tratado de analizar el cuerpo humano sin que tuviéramos, o al menos no tener tanto prejuicio, tantos límites entre cuestiones, por ejemplo, de preferencias, de identidades, en fin, sino analizarlo como una parte, vuelvo a insistir, del ser humano, de la que devienen múltiples violencias. Justamente el cuerpo ha sido motivo de sufrimiento, por ejemplo, en el caso de cuestiones religiosas. Esto lo hemos analizado, por ejemplo, en los conventos novohispanos, cómo desde la arquitectura se puede ir viendo este sufrimiento del cuerpo en los conventos de monjas, a diferencia de los conventos de mujeres, por distintos programas arquitectónicos. Después lo vamos a poder ir viendo, por así decirlo, el cuerpo en el estudiantado universitario, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los chicos a partir de la pandemia? No quiero decir que antes no lo hubiera, claro que lo había, pero digamos el detonante es el ciberacoso, ¿no? A partir de la pandemia todos empezamos a trabajar en redes y en internet, y entonces la violencia deambula hacia la parte virtual, digamos, ¿no? Otro estudio que tenemos también muy interesante es en el que se entrevistan a muchachos de 4 licenciaturas para saber cuál es la percepción que tienen sobre el cuerpo ideal. Y entonces nos dimos cuenta que fue muy interesante, porque efectivamente las personas, en este caso el estudiantado, tiene muchísimos prejuicios, efectivamente está pensando en un cuerpo que no nos corresponde como cultura mestiza que somos, está pensando en un cuerpo eurocéntrico totalmente, y eso hace que se le moleste al otro, se le esté violentando por no tener un cuerpo perfecto, entre comillas, o por la llamada pigmentocracia, que es el tono de la piel, que también es una parte que no se ha asumido como tal. Por las respuestas de los estudiantes, pareciera que se tiene mucha
afinidad por el color más claro. En fin, son muchos los aspectos que hemos estado descubriendo a través, no, creo que esta no tiene, la percepción del cuerpo propio y del ajeno impone ciertos estándares de la estética del cuerpo europeo, que generalmente no coinciden con nuestra cultura. La posición del supuesto cuerpo perfecto es una construcción sociocultural y hace vulnerables a las personas de ambos sexos a sufrir episodios de violencia. La violencia y la corporalidad han coexistido desde siempre, ya que el cuerpo ha sido instrumento de poder. Este poder es ejercido por una persona dominante hacia una vulnerable o menor, generando intimidación a un cuerpo cosificado. La coacción produce miedo y esto tiene sus orígenes en las violencias institucionales y estructurales, relacionadas con la pobreza, la baja autoestima, la poca educación sexual, entre muchos otros factores. Como les decíamos al principio, ya en el documento en extenso, porque bueno, pues este es un resumen, por así decirlo, de nuestra ponencia en extenso. Como les decíamos, se hizo a través de la interseccionalidad este estudio de la violencia en niñas, estamos hablando de infantes, en estudiantes, que son las investigaciones que principalmente hemos llevado a cabo aquí en esta universidad con estudiantes de la UAM, y la violencia que sufren las académicas. En este caso se les comenta que si bien se hace un estudio principalmente de las violencias hacia las mujeres, no es porque no sean menos importantes las violencias contra los hombres, son exactamente igual de importantes las unas como las otras, pero se hace énfasis en estas porque son las que más se practican, son las que más se ejercen, son las que más se analizan y se estudian. Los juegos sutiles de la seducción, de los ritos de interacción, las técnicas corporales, la relación con la satisfacción, el sufrimiento y el dolor. En suma, la existencia misma del individuo es, en primer término, corporal. Y bueno, aquí por ejemplo pusimos una niña que va a hacer su primera comunión, un tanto en esta idea de su vestido blanco, virginal, donde va a ser llevada a ser poseída por un hombre. En este caso va a ser Dios, en el otro caso es un hombre de carne y hueso, pues. Pero siempre en esa... perdón, sí. Siempre con esta idea, o al menos durante muchos siglos, de estar disponible, de estar a la disposición de alguien. Una condición fundamental de los seres humanos es estar abierto al mundo mediante procesos semioquímicos que involucran tanto la semiótica, que digamos es la significación, como la estesis, que es la experiencia sensible o percepción. Es decir, el sujeto es atraído a ciertos elementos que le permiten tanto darle una significación como experimentar una fascinación por el cuerpo. Bueno, otras cosas que hemos estado descubierto que nos han parecido muy interesantes es cómo las personas están tratando de modificar, o sea, esa insatisfacción de su cuerpo se va a ver reflejada en, ya sea que lo hagan de manera virtual con Photoshop o qué sé yo, poniéndose cosas que no, para dar una imagen que no son ellos, o bien haciéndolo a través ya de cuestiones físicas, ¿no? Ya sea maquillajes o prótesis o tatuajes o operaciones de nariz, operaciones de X cosa. Entonces, ¿qué nos da a entender toda esta insatisfacción? Esta insatisfacción
finalmente va a terminar siendo una manera de violentar o discriminar al otro, porque no tiene ese cuerpo ideal. Ni lo tengo yo, ni lo tiene el otro. Entonces hay que estar, digo, obvio, las personas violentas, las que no lo son, pues no lo hacen. Pero las personas violentas entonces tratan de estar molestando. Y lo que no se ha captado, que muchas veces no hemos hecho tal vez énfasis en esto, es que este tipo de violencia es sumamente importante. No es nada más la burla en la escuela. Puede llegar a procesos de depresión muy graves. Puede llegar a procesos de bulimia, de anorexia, y puede llegar hasta el suicidio. Entonces, cuando nosotros hablamos de este tipo de violencia ejercida por motivos de un cuerpo, de que el cuerpo es el que se está violentando, se está agrediendo, se está molestando, por así decirlo, puede tener reacciones fatales, puede llegar a situaciones letales. Entonces sí creo que sean importantes este tipo de estudios y darlos a conocer, sobre todo que ni siquiera los propios estudiantes de nuestra universidad saben lo que está pasando en nuestra universidad, qué es lo que están pensando ellos mismos, ellas, todos. Es muy, muy interesante todo este tipo de investigaciones. La mirada busca un cuerpo donde posarse. Se asume que cada género observa, identifica y representa diversos aspectos y detalles del cuerpo de su contraparte. Dicha representación social se traslada a la elaboración de imágenes artísticas que se suman a identidades individuales y colectivas, pero con sesgos. Aquí hubo también otro tipo de investigación a donde se estuvieron analizando, obvio con los permisos pertinentes, se estuvieron analizando el tipo de imagen que suben los estudiantes como su identidad, ¿no? Y fue muy interesante también ver cómo muchos, por ejemplo, ponían imágenes violentas. No, es que ahorita te lo iba a pasar. Acá tengo otro. Perdón. Muy interesante porque entonces vamos viendo cómo los alumnos y las alumnas empiezan a buscar, en vez de poner, no sé, pues ellos mismos como son, o se ponen cambiados, pero en actitudes no muy pacíficas, o ponen objetos que son eminentemente de índole violenta, ¿no? No sé, perros peleándose, armas de fuego, en fin, una serie de cosas muy, muy interesantes, y dice uno, pero si no es nada, no pasa nada, ¿no? Pero desafortunadamente nosotros partimos de la hipótesis que la violencia es una espiral. Empieza con cosas muy sencillas que uno dice, pero si es bien inocente el comentario que él hizo, no era para tanto, ¿no? Y van avanzando y van avanzando. Y después, ¿qué creen? Pues las matan. Y entonces el feminicidio empezó por decirle que era una tonta, que no servía para nada, ¿no? Sin tocarla, sin pegarle, ¿no? Pero así empezó. Y entonces empieza a avanzar esta escalada. Sí, en este sentido, desde que se abordó hace ya varios años la violencia simbólica a partir de Pierre Bourdieu, en la que él llama la atención sobre esta manera de ejercer el poder masculino sobre mujeres que son, digamos, espontáneamente, por decirlo así, sumisas, o que simplemente el entorno las hace menos participativas, menos activas. Entonces en esa medida se va ejerciendo una violencia que empieza siendo de tipo verbal, por ejemplo, se va incrementando a la violencia física, y como dice Carolina, termina ya en cuestiones letales.
Estas apreciaciones, digamos, del cuerpo como algo que se puede poseer por parte de quien ejerce el poder, es mayoritariamente masculino quien ejerce este poder, y eso se refleja también en la violencia que se ejerce, primero simbólica, en los cuerpos infantiles, ¿no? También he sido parte de la investigación sobre este tema que nos comenta Carolina. Sí. Trabajar con personas jóvenes sobre el sentido que tiene la imagen corporal es necesario para que se pueda desdibujar la representación social estereotipada que éstas tienen sobre el cuerpo, ya que se crea una imagen distorsionada de sus propios cuerpos. La idea de falsificar la apariencia para encajar y forzarse a ser quienes no son, da cuenta de lo importante que es el cuerpo. Es un poco lo que les comentaba yo hace rato, ¿no? O sea, las personas están tratando de ser lo que no son, ya sea de manera permanente a través de cirugías, o que no es nuestro caso, al menos en la universidad, por cuestión de costos, ¿no? Pero sí de cuestiones de ¿cómo se llama? Photoshop, y de todo este tipo de cambios que pueden modificar las imágenes. Para Judith Butler y para Pierre Bourdieu y otros, lo fundamental de la dominación se juega precisamente en el gobierno de la vida, en su definición de poder, por lo que el cuerpo, sus significados y la regulación del deseo y los afectos pasan a ser centrales, pero se configuran desde la niñez. Entonces es un poco por eso nos importa esta situación desde la infancia, porque efectivamente está siempre detrás el poder generalmente masculino. Independientemente de las preferencias sexuales, de las identidades o fluidez genérica de nuestra preferencia, no se debe violentar cualquier otra forma de ser. Si existe la mujer es porque la fantasía masculina ha construido en la alteridad de las mujeres un prototipo de feminidad que le ha resultado conveniente, ya sea para reflejar su erotismo, ya sea para reforzar su dominación, ya sea para impedir la repartición del poder político y social con ellas, ya sea en definitiva para no incluir a la mitad de la humanidad en la categoría de sujeto. El hipercuerpo, dice Isa Benítez, es el de las divinidades y ningún ser humano podrá nunca poseer, por lo que es un cuerpo ausente por definición. El cuerpo perfecto para los griegos antiguos no podía aislarse de la virtud interior, pero entonces la corporalidad mayoritaria en las sociedades actuales adolece de la perfección, no solo porque está lejos de lo divino, sino porque predominan las imperfecciones y la falta de virtud universal, por lo que la discriminación se centrará en lo que se va alejando de la perfección total. Finalmente, y para concluir, concurren en esta idealización del cuerpo, que anteriormente era lo más cercano a la divinidad, pero ahora sigue los estándares, como decía Carolina, de la visión eurocéntrica, y todo lo que se aleja de ahí se discrimina, y al ser discriminado, un cuerpo también es sujeto a un tipo de violencia, sea esta simbólica o física. Entonces se conjugan pues una serie de elementos que cuando hay posibilidad de ejercer violencia sobre los cuerpos, siempre se hará, pero hay predisposiciones que están marcadas por el contexto y sobre todo por la propia configuración del género y de los distintos ejercicios del poder que han llevado a lo que hoy se consideran 40 tipos diferentes de violencias. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias.
Por favor, anoten las preguntas o los comentarios, las observaciones que quisieran hacer a los ponentes en esta mesa, que se ve realmente va a ser de mucho interés. Nora Edith Chávez Soto, continuamos por favor, es maestranda en Historia Moderna por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciada en Historia por la Universidad Autónoma del Estado de México, fue acreedora a la presea Ignacio Manuel Altamirano por excelencia académica. Ha colaborado como investigadora en el proyecto Historia de Finanzas Públicas Subnacionales. Miembro del Seminario Santos, Devociones e Identidades del Colegio Mexiquense, participa en el seminario del Instituto de Investigaciones Históricas, Historia del Libro y la Cultura Escrita. Ha sido ponente nacional e internacional. Sus áreas de interés son Inquisición novohispana, Piedad Popular, Historia de la Cultura Escrita e Historia de la Ciencia. Nora va a disertar sobre Tras las sombras, la cura de la impotencia masculina en el siglo XVII en Nueva España, según archivos inquisitoriales. Gracias, Nora. Gracias. Pues muchas gracias por la invitación a la doctora Laila y a la doctora Marisela. Pues por ahí nos vemos en otro seminario y siempre andamos hablando de cosas mortuosas y oscuras, porque pues darks, ¿no? Pero bueno, pues yo les voy a platicar un poco sobre cómo se veía esta cuestión de la impotencia masculina en el siglo XVII, pero no desde la cuestión tradicional, por decirlo de alguna manera, sino pues esas curas que no estaban autorizadas por la Iglesia, ¿no? Ese buscar componer el cuerpo, ¿no? Que pues estamos descompuestos cuando no estamos sanos. Ese buscar componer el cuerpo desde la superstición, tal vez, si se me permite esa palabra, o desde cuestiones que no tienen que ver o no tenían que ver más bien con la ortodoxia, que pues todos sabemos que el siglo XVII pues no podía uno permitirse muchas cosas que se salieran de la ortodoxia, ¿no? Para hablar de la sombra, o por qué este texto, esta presentación tiene que ver con la sombra, hago referencia a este concepto desarrollado por Jung, en el que habla sobre los aspectos ocultos o reprimidos de la personalidad, ¿no? Pues son emociones o impulsos de una persona que no quiere o no se puede aceptar en sí misma, y por lo tanto pues son rechazados o ocultados por el inconsciente. Pueden incluir deseos, comportamientos o características consideradas inaceptables por la moral o el entorno social. Entonces imagínense en el siglo XVII un hombre que no puede tener una erección. No se trata solamente de no poder consumar el acto sexual, sino de no poder tener hijos, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué sirves si eres hombre y no puedes tener hijos? ¿No? Entonces, pues para eso ya están los frailes, ¿no? Es importante hablar de que pues esta cuestión de la impotencia masculina no tiene que ver solamente, insisto, con no poder consumar el acto, sino simplemente, o bueno, también tiene que ver con la amenaza al orden social. Pues las personas se casaban, por supuesto, para poder procrear, para poder tener descendencia, tener familia, y que esto pues perpetuara el orden que había, ¿no? Imagínense un rico potentado sin tener descendencia, ¿no? O imagínense un rey sin tener descendencia. Ahí tenemos el caso del hechizado, ¿no? Que no pudo tener descendencia, y todo lo que trajo para la monarquía hispánica el hecho de que pues no pudiera tener hijos, ¿no? En el siglo XVII la impotencia sexual masculina, hoy conocida como disfunción eréctil, no solo afectaba la identidad y autoestima del individuo, sino que también tenía implicaciones legales, sociales y sobre todo religiosas. Actualmente entendemos esta condición según la clasificación internacional de enfermedades en su volumen 11 o como CIE 11, como la incapacidad persistente para mantener una erección lo suficientemente firme como para llevar a cabo una relación sexual satisfactoria.
Esto sabemos ahora que es causada por factores físicos, psicológicos o una combinación de ambos. Sin embargo, en aquella época la etiología de la impotencia no estaba clara, lo que dejaba espacio para diversas interpretaciones y a menudo, insisto, pues esta palabra de supersticiosa. La disfunción eréctil se veía como un problema que amenazaba la continuidad familiar, perturbando el orden social. Una sociedad fuertemente influenciada por la religión, pues esta condición podía ser interpretada como un castigo divino o como un signo de brujería o posesión demoníaca, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que un hombre no pudiera tener hijos o no pudiera consumar el acto sexual? Entonces, dentro de la cura, pues me encontré con muchas cosas oficialmente aceptadas, pero pues aquí en el aspecto pues no oficial también hay otras que son interesantes, algunas divertidas, pero bueno, pues ya vamos a platicar de ellas. Tratamientos disponibles que tenían que había en esa época, pues había desde remedios naturales, ¿no? De úntate esto, tómate esto, pues ve con el médico. Y el otro día hablaba con unos alumnos sobre la cura de la sífilis, que pues había que meterse en mercurio, ¿no? Y me decían, pues ¿cómo cree que? Pues sí, pues en esa época uno se puede meter en mercurio para curar la sífilis, que la sífilis ni se curaba y pues uno se terminaba de morir más rápido, ¿no? Entonces, pero la sífilis se acababa pronto. Hierbas medicinales, elixires, hasta prácticas religiosas y rituales. El cuerpo masculino, en el contexto del siglo XVII, era objeto de un escrutinio constante por parte de las instituciones eclesiásticas y sociales. La impotencia podía resultar en nulidades matrimoniales, ¿no? De hecho, todavía, si una persona quiere pedir la nulidad ante el Vaticano sobre un matrimonio religioso, pues puede apelar a eso, a que no se consumó el matrimonio, ¿no? Entonces, pues todavía hasta nuestras épocas eso de no poder, pues no permite que los matrimonios continúen. Sobre todo para la clase alta, este tipo de problemas no se limitaba a la esfera privada, sino que también afectaba directamente el sistema de transmisión de poder y bienes, como ya lo dije anteriormente, ¿no? En esta sociedad donde la religiosidad impregnaba las esferas de la vida, o todas las esferas de la vida, la impotencia también adquiría una dimensión espiritual. El cuerpo del hombre, entendido como un reflejo de la perfección divina, cuando fallaba, era interpretado muchas veces como un signo de castigo divino, que ya lo dije anteriormente, incluso de influencia demoníaca, ¿no? Entonces, si no funciona, no tiene que ver con que yo esté enfermo, con que yo esté presionado, con que me sienta mal, sino pues algo me deben de estar haciendo, o Dios me está castigando, porque pues de qué otra manera, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver la Inquisición en todo esto? La Inquisición jugó un papel significativo en la regulación de la moral sexual y las dinámicas de poder dentro del matrimonio en la sociedad de su tiempo. En lo que respecta a la moral, el Tribunal Inquisitorial vigilaba estrictamente las conductas sexuales consideradas heréticas e inmorales. Esto incluía la persecución del nefando pecado, ¿no? El adulterio y otras prácticas que se desviaban de la ortodoxia. De hecho, si uno se mete a los archivos inquisitoriales, porque pues cuando no puedo dormir y no tengo nada que hacer, pues ahí estoy revisando expedientes, ¿no? A ver con qué cosa interesante me cuento. Entonces, pues el nefando pecado, pues eso de la sodomía era una cosa, y eso de estar casado 2 veces, no saben la cantidad de veces que me lo he encontrado, porque a los novohispanos les encantaba casarse allá y luego venirse a casar acá. Pero pues, si se casaban con la negra, pero pues también se querían casar con la india y con la mulata, pero ya tenían a su esposa en España, ¿no? Obviamente estos términos son términos que vienen en los archivos inquisitoriales, no vayan a creer que estoy siendo políticamente incorrecta, pero pues son los términos que se utilizaban en la época. Entonces eso de casado 2 veces era perseguidísimo y además pues era muy común. La Inquisición también intervenía en asuntos matrimoniales, especialmente en casos de bigamia, aunque la bigamia pues era un delito mayormente cometido por hombres. Algunas mujeres también se casaban 2 veces, pero como somos más inteligentes, pues sabemos que un error no se comete tantas veces, ¿no? Por otro lado, la Inquisición no solo actuaba contra las herejías manifiestas, sino que también se dedicaba a descubrir y perseguir herejías ocultas, ¿no? Esto podía o incluía investigar comportamientos sexuales y matrimoniales que pudieran estar relacionados con prácticas heréticas.
Y bueno, pues vamos a ver ahora sí lo más interesante de este asunto, que son los casos que yo me encontré en la Inquisición. Voy a hablar sobre 3 nada más, porque pues no tenemos mucho tiempo, pero este es un ejemplo de la testificación de Diego Martínez de Medas, vecino de México, contra Antonia de Frías por haberle ligado. Porque además no decían, pues soy impotente, ¿no? Decían estoy ligado, es decir, estoy amarrado. No, algo los estaba amarrando, algo los estaba ligando que les impedía poder desempeñarse satisfactoriamente. Este caso de Diego Martínez de Medas, pues hacía, acusaba a Antonia de Frías porque según él, pues había sido su amante, pero en algún momento le había dicho a Antonia que pues ya no quería nada con él. Entonces Antonia lo que hizo pues fue ligarlo para que no pudiera estar con otra mujer. Entonces pues él, para ver que realmente no funcionaba, pues se dedicó a buscar prostitutas y con ninguna pudo, ¿no? Pero cuando regresaba con ella sí podía. Entonces ese era el ejemplo perfecto de que pues ella lo había ligado, ¿no? Porque con las demás mujeres no podía, pero con ella sí. Entonces pues nada que ver con cuestiones psicológicas, no era porque la mujer lo había ligado. Entonces, ¿cuál era la cura? La primera cura que se buscaba en este momento pues era ir con la persona que le había ocasionado el mal. O sea, pedirle que dejara de hacer eso era la primera cura, ¿no? Después acusarla con la Inquisición, porque por supuesto si la Inquisición intervenía, pues la persona le iba a dar tanto temor que la investigaran o la castigaran que pues iba a acceder a liberar a la persona de la ligadura que tenía. Generalmente estos casos no llegaban a tener una sentencia, por decirlo de esta manera. Se hacían las investigaciones, etcétera, y pues desgraciadamente no nos dicen en qué terminó, no nos dicen si el hombre finalmente pudo o no, pero todo el proceso es el estar acusando a esta mujer y su primer, la cura que él consideraba que iba a ser infalible, pues era que esta mujer lo liberara, ¿no? Había que liberarlo porque pues, no podía, estaba tan enganchado de ella y tan ligado que pues con ninguna otra mujer había podido. Tenemos una causa criminal contra Alonso, que era un teniente, por curar enfermedades con supersticiones y hechizos. Aquí era un teniente que había viajado, conocía el mundo, entonces pues sabía que en otras latitudes la cura contra la impotencia pues era lanzar hechizos para que los hombres se pudieran liberar de esto. Entonces alguien pues se enteró y lo fue a acusar con la Inquisición de que cómo era posible que se estuviera curando de esta manera, y además pues una cosa tan grave como esta situación, ¿no? Era supersticioso además de todo. Entonces pues ya saben, la Inquisición ante todo pues había que velar por la fe y por las buenas maneras, ¿no? Esto sucedió en San Luis Potosí. ¿Cuáles eran esos hechizos y cuáles eran esas supersticiones? Que tomaran orina de ellos mismos, y si esto no funcionaba, que la mezclaran con tinta. No explica por qué, pero pues si alguien por ahí alguna vez tiene algún problema de esto, si nos quiere hacer el favor de decir si funciona o no funciona, pues se lo vamos a agradecer mucho, lo puede mandar por anónimo. Tenemos otro caso, autos criminales hechos a pedimento y querella de Agustina de Morales, vecina de este pueblo de Ocotuilco, o sea, estoy leyendo, sobre adulterio y haber ligado a Francisco de Castro, su marido, contra María de la Candelaria Mestiza e Inés de Alba Loba, vecinas del dicho pueblo de Ocuituco. Pues el marido andaba con medio mundo, o sea, se estaba quejando de que había sido la había engañado con María de la Candelaria, que era mestiza, pero con también Inés de Alba, y mencionan estas categorías, ¿no? Decía que era loba, y pues las dos eran del mismo pueblo. Entonces pues su marido ya no podía tener ningún tipo de intimidad con ella. Pues yo imagino que ya andaba como medio cansado, ¿no? Pues tenía 3 mujeres en la vida, entonces pues sí estaba como complicado. Entonces ella las fue a denunciar, no fue el marido, sino ella las fue a denunciar, porque pues el marido no podía cumplir con lo que le requería la iglesia, el mismo matrimonio, ¿no? El estar casado pues significaba que tenía que dar hijos, entonces no podía, por lo tanto pues fue a acusarlas para que pues la cura era pues que lo liberaran, ¿no? Me encontré con otros casos. De hecho hay uno muy particular, que curiosamente las hojas están desaparecidas,
porque es un caso, todos recordarán a este personaje Guillén de Lampard, que pues la Inquisición lo mató porque pues decía que México se tenía que independizar, no, España se tenía que independizar de España, y terminaron dándole cuello, ¿no? Entonces, hay 3 fojas en las que habla y lo acusan, que el tipo es tan infame que de hecho se pone a recomendarle a los hombres qué hacer cuando están, pues están ligados. Lo curioso es que cuando uno revisa se me olvidó el nombre, el índice de causas inquisitoriales, ahí viene marcado que hay algo que tiene que ver con impotencia, y vienen las fojas y todo, pero cuando va uno a revisar el expediente, esas fojas no están. ¿Qué pasó ahí? Pues quién sabe. Entonces, como ese caso, pues hay otros en los que también se acusa a sacerdotes, se acusa a miembros del ayuntamiento de estar dando remedios que no tienen por qué estar dando a hombres que pues están ligados y tienen esta condición. Bueno, pues era este personaje que pues obviamente no es él, pero pues eso es todo. Y pues ya, eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Nora. Seguimos ahora con Ana Cecilia Ontiveros, doctora en América Latina Contemporánea por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, distinguida con la medalla Gabino Barrera. Cuenta con los diplomados en Arte Virreinal Mexicano, Arte Prehispánico, Educación e Innovación en el Diseño Educativo por la Universidad de Anáhuac, y ha realizado numerosos cursos de actualización disciplinaria y docente. Como parte de su experiencia laboral está su trabajo para el Grupo Editorial Proyección de México, para el Instituto Mexiquense de Cultura en los Museos de Antropología e Historia y Bellas Artes. Actualmente y desde el 2004 es profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde ha formado parte de la planta docente de las licenciaturas en Historia y Ciencias de la Información Documental. Su principal línea de investigación es la historia de la cultura escrita en México, siglos XVIII y XIX. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Y nos va a hablar sobre la historiografía mexicana sobre la muerte. Gracias, Ceci. Muchas gracias a ti, Maru, y gracias a todos. Quiero agradecer, creo que se salió, pero agradezco a Laila la organización de este evento y convocarnos a trabajar temas que personalmente no suelo aproximarme mucho, pero su invitación era sugerente y la agradezco profundamente. Bueno, yo les voy a hablar sobre historiografía mexicana sobre la muerte. Para morir nacimos, decía el sabio Don Memo, un portero que conocí hace años. Nadie se ha quedado de muestra, una vez me dijo mi mamá. Todos morimos. No hay mayor certeza en esta vida. ¿Quién de los aquí presentes va invicto y no ha perdido a un ser querido en el camino hasta ahora recorrido? La muerte se trata de un hecho tan definitivo y universal que todas las disciplinas que estudian lo humano se han acercado al tema. También lo han hecho todas las artes desde tiempos remotos, la pintura, la escultura, el teatro, la danza, la fotografía, el cine. Todos lo han tenido por inspiración de obras maestras. Algunas de las disciplinas que se han aproximado al objeto de estudio están representadas y dialogando en este coloquio: la medicina, la psicología, la antropología y el arte. ¿Y la historia? ¿Cómo se ha aproximado el saber histórico a semejante asunto? La universalidad de la muerte es un hecho rotundo. Sin embargo, hay diferencias temporales y espaciales dignas de explicar. Esa es la especialidad de la historia: situar lo humano en su dimensión espaciotemporal y explicar cambios y continuidades en el devenir del tiempo. Es frecuente, aunque no del todo certero, pensar la historia como el estudio de los muertos. Es una queja constante entre los adolescentes de secundaria o preparatoria a sus profesores de historia. ¿Qué me importa lo que hicieron los que ya están muertos? Los historiadores generalmente estudiamos, efectivamente,
a mujeres, hombres y sociedades que ya no están, que ya pasaron. Pero de ellos nos interesa comprender los comportamientos que tuvieron cuando estuvieron vivos y también qué nos queda aún de ellos, qué de ellos vive aún en nosotros. Álvaro Matute y Evelia Trejo, parafraseando a José Gauss, se expresan así de lo histórico. Lo memorable es lo influyente, es decir, lo que resulta decisivo, lo representativo de cada tiempo y lo permanente, esto es, lo que persiste en el presente. Así, vida y muerte, tanto del objeto de estudio como del sujeto cognoscente, son una constante en las reflexiones propias de la teoría de la historia. A pesar de ello, y por increíble que parezca, la muerte como objeto de estudio de la historia es relativamente reciente. Durante cerca de 2 milenios, la historia privilegió lo político y lo bélico sobre cualquier otro aspecto de lo humano. Reinados, conquistas, batallas, gobiernos. La muerte, aun siendo un universal absoluto y una constante en la experiencia de la humanidad de todos los tiempos, no había sido historiada. Por mucho tiempo se le consideró solo del reino de los hechos biológicos del género humano. Nacer, crecer, reproducirse y morir, en apariencia lo hacemos todos de la misma manera, aquí y en China, hoy y hace miles de años. Ahora, si bien la muerte es una constante en todas las épocas y latitudes, pareciera que en México cobra un sentido distintivo. El internacionalmente famoso Día de Muertos, reconocido por la UNESCO como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad en 2003, ha asentado la certeza entre propios y extraños de que en México la muerte tiene algo especial. Poetas, filósofos, sociólogos, antropólogos, psicólogos, entre otros estudiosos, han dedicado su talento a reflexionar sobre el asunto. Pixar y Walt Disney Animation Studios y la marca de ropa Ai Weiwei, entre otras empresas, han comercializado, lucrado y difundido tal idea. Si la muerte en México es algo especial, definitivamente hay una ciencia que podrá explicarlo, matizarlo o desmentirlo. Me refiero, por supuesto, a la historia. Aunado a esta romantizada idea de la muerte en nuestro país, desde hace décadas padecemos un entorno social de tal brutalidad que la muerte violenta es algo tristemente cotidiano. Y por si fuera poco, la última pandemia nos mostró a los confiados creyentes en la ciencia y en la medicina del siglo XXI que la muerte, tan censurada en nuestro tiempo, tiene permiso de pasar entre nosotros como Juan por su casa. Todo ello justifica un coloquio de esta naturaleza, puesto que conviene reflexionar y dialogar sobre un tema que, paradójicamente, es tabú. Pretendo explicar cómo y quiénes comenzaron a hacer este tipo de historiografía en nuestro país, y un recuento un tanto apresurado y para nada exhaustivo de algunos de los aportes que se han hecho en el estudio de la historia de la muerte en México. Un poco de memoria sobre nuestro oficio y yo también me voy a ir lejos, igual que Carlos, hace rato y ahorita. Conocer el pasado, entenderlo y recordarlo ha sido una actividad bien anclada en nuestro país desde tiempos remotos. Desde los códices genealógicos y la transmisión oral de mitos de origen y linajes, hasta la historiografía académica de nuestros días, siempre ha habido interesados en responder la pregunta ¿quiénes somos? A través de otra, ¿quiénes hemos sido? Pero para el objeto de estas líneas, cabe recordar que la historiografía en México, como actividad profesional, normada por ciertas reglas y sancionada por un grupo de especialistas, aquella cultivada en universidades y centros de investigación, tiene menos de 100 años. El Club América tiene más de 100 años. Es más viejo que el Colegio de México. Pues bien, hasta los años 40 del siglo pasado, la historia era cultivada lo mismo por médicos que por ingenieros, abogados, sacerdotes, políticos, periodistas o militares. Como fue natural, durante el siglo XIX, los temas que acapararon el interés de estos historiadores fueron los relativos a la formación del Estado Nacional.
Las muchas revoluciones de México fueron objeto de más de un estudio, incluido, claro está, la mera mera, la que se escribe con mayúsculas, la Revolución Mexicana. Gloria Villegas considera que, a partir de la tercera y cuarta década del siglo XX, es decir, una vez asentado el llamado Nuevo Estado Mexicano, y ya con instituciones creadas para la investigación y docencia de la historia, la historiografía estuvo marcada por la presencia de dos grandes directrices teóricas, el historicismo y el materialismo. A la primera asocia la irrupción de la filosofía de lo mexicano, que indicó el camino de la búsqueda de lo auténticamente nacional a otros humanistas y científicos sociales. Vinculado a ello, podemos ubicar un primer momento de aproximación al estudio de la muerte, aproximación más literaria que propiamente historiográfica, aunque sí que tomaba como punto de partida nociones históricas posteriormente revisadas y rebatidas. Me refiero, por supuesto, a la pluma magistral de Octavio Paz, concretamente al capítulo titulado Todos Santos, Día de Muertos, de El laberinto de la soledad, publicado por vez primera en 1950. En Europa sucedía algo similar. El tema de la muerte ya estaba planteado por la literatura, el derecho y el arte. Ese mismo año se publicaron los trabajos El otro mundo en la literatura medieval, de Howard Rollin Patch, y de Dimas Pérez Ramírez, Los últimos auxilios espirituales en la liturgia del siglo XIII a través de los concilios. En 1952, Alberto Tenetti sacó a la luz La vida y la muerte a través del arte del siglo XV. Aunque el tema había sido abordado ya por un historiador en 1927, nada menos que Johann Huizinga en el capítulo dedicado a la imagen de la muerte de su obra maestra El otoño en la Edad Media. En México, por esos años de mediados del siglo XX, dominaban el panorama historiográfico figuras de la talla de Manuel Toussaint, Justino Fernández, Ángel María Garibay, Silvio Zavala, José Miranda, Daniel Cosío Villegas y Edmundo O'Gorman. Todos ellos abrieron temáticas y metodologías según sus propias agendas de investigación. El arte en México, el mundo náhuatl, las instituciones novohispanas, el México moderno y la historia de las ideas. Todos ellos formaron en su campo de conocimiento a discípulos connotados. La muerte, como objeto de estudio, aún no asomaba en los talleres de la historia mexicanos. En las dos décadas posteriores, los efectos del materialismo en la historiografía viraron las miradas hacia la historia económica y social. Enrique Florescano andaba a los rumbos de la primera, Jean Meyer de la segunda, mientras que Luis González y González abría el amplio panorama de la historia regional. Evelia Trejo explica: contrariamente a las recomendaciones de una escuela historiográfica internacional tan fuerte como la francesa, que comenzó a cobrar simpatías en México en los años en que los egresados de escuelas profesionales de historia, ciencia política y sociología emprendían viajes de estudio por Europa, la historia política continuó siendo una realidad muy socorrida en nuestro medio. Hasta aquí la cita. Sin embargo, indudablemente, esos viajes de estudio pusieron en contacto a jóvenes historiadores mexicanos con las perspectivas de otros horizontes de investigación. Particularmente, el contacto con la historiografía de anales sí que sentó las bases para que a partir de los años 70 del siglo pasado se plantearan nuevas preguntas y caminos para responderlas. El doctor Matute enfatizaba que la explicación de la historiografía mexicana siempre habrá de tomar en cuenta factores endógenos y exógenos. Veamos primero los exógenos. Desde la década de los 60 en Europa y particularmente en Francia, había crecido significativamente el interés por el tema de la muerte. En esos años, Michel Bovell y Philippe Arrier van cocinando a fuego lento los trabajos que resultan referente indispensable de toda historia de la muerte. Y digo a fuego lento porque se tardaron más de una década cada uno de ellos en hacer tamañas investigaciones. Arrier expresa: cada vez que llegaba noviembre, me sentía impresionado por las corrientes migratorias que llevaban a los cementerios
tanto de las ciudades como del campo, a oleadas de peregrinos. Me pregunté de dónde venía esa piedad. ¿Venía del fondo de los tiempos? ¿Era la continuación ininterrumpida de las religiones funerarias de la antigüedad pagana? Algo me sugería que esa continuidad no era segura y valía la pena cerciorarse. Hasta aquí la cita. La historia francesa de la muerte surge entonces de la mano de la historia de la religiosidad popular, del cultivo de la historia de las mentalidades y del momento de mayor influencia de la escuela de los anales. Michel Bouvel aportó la reflexión teórica y sobre todo la metodología, el análisis serial de cientos y hasta miles de testamentos y el estudio de la representación artística para develar las actitudes colectivas frente a la muerte. Arrié hace gala del uso de gran variedad de fuentes, poco usuales hasta ese momento, y aporta una periodización de las edades de la muerte desde la perspectiva de la larga duración. Pasemos a los factores endógenos. En la década de los años 70 del siglo pasado, la economía nacional permitió el financiamiento de becas tanto a nacionales en el extranjero como a mexicanistas interesados en venir a hacer investigación acá, atraídos por la vastedad y riqueza de problemas de investigación y fuentes de información. Uno de esos viajes de estudio que conectaron la historiografía mexicana con la francesa y que mucho retribuyó a la historiografía nacional fue el de Enrique Flores Cano, que a partir de su tesis doctoral realizada en la Sorbona mostró las posibilidades de la historia cuantitativa, no solo para la historia económica, sino para otras especialidades. Su labor como parte del cuerpo docente del Colegio de México y su liderazgo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia abrieron canales para que la historiografía mexicana se nutriera de las novedades de otras latitudes, concretamente las francesas. Un caso relevante de esta incorporación de metodologías novedosas fue el de Elsa Malvido, quien como estudiante de la ENA participó desde 1960, y ella habrá tenido 19 o 20 años, participó en un proyecto de investigación sobre las epidemias en el siglo XVI, cuantificando la mortandad a partir del estudio de los archivos parroquiales de Cholula. Malvido cursó los dos programas de maestría en historia más importantes en el país entre 1965 y 1970, el del Colegio de México y el de la UNAM. En 1967 se sumó a los talentosos jóvenes que formaban parte del entonces Departamento de Investigaciones Históricas en el Castillo de Chapultepec, liderado por Flores Cano. Fue en el INA donde se comenzó a trabajar la historia de la muerte en México, como una consecuencia del cultivo de la demografía histórica. Primero se investigó lo que Bouvel llamó la muerte obligada. ¿De qué han muerto las poblaciones? ¿Cuándo, cómo y por qué se ha incrementado la mortandad? Enfermedades, epidemias, pandemias, esperanza de vida fueron las preguntas iniciales en el caso mexicano. Otro joven investigador del INA preparaba una interesante obra sobre la muerte entre los nahuas. Me refiero, por supuesto, a nuestro conferenciante magistral de esta mañana, al doctor Eduardo Matos Moctezuma. Muerte a filo de obsidiana señaló con la claridad que caracterizan todos sus trabajos un tema de enorme trascendencia, hasta ese momento poco visible en la historiografía nacional. Publicado en 1975 en aquella célebre colección de CEP 70, dirigida por Flores Cano, por cierto, se trata de un texto por demás interesante y provocativo, de esos que invitan a reflexionar sobre las fronteras entre la arqueología y la historia. Ciertamente el libro, reeditado una vez más este año por el Fondo de Cultura Económica a casi 50 años de su primera edición, apuntaba ya los problemas de estudio que caracterizarán a la historiografía de la muerte y hacía gala del uso de variedad de fuentes para el tratamiento del objeto de estudio. Tan solo 3 años después, en enero de 1978, se fundó en el INA el Seminario de Historia de las Mentalidades,
con la participación de Solange Alberro, Serge Gusinski y Sergio Ortega, a partir de un convenio entre el INAH y el Instituto Francés para América Latina. Uno de los objetivos del seminario era formar investigadores mexicanos en la historia de las mentalidades. Inicialmente se abordaron temas relacionados a la historia de la familia, mientras que la historia de la muerte había ya transitado del estudio de la muerte obligada, es decir, de la demografía histórica, a lo que Bovell también llamara la muerte vivida, es decir, el estudio de los rituales funerarios, el tratamiento del cuerpo muerto, entierros, cementerios, los rituales del duelo y el suicidio. Estos fueron algunos de los muchos temas que se desarrollaron en el taller de estudios sobre la muerte, fundado por Elsa Malvido en 1987. Desde entonces, estos dos pioneros del tema, Malvido y Matos Moctezuma, formaron a otros investigadores. El tema sigue siendo vigente y sigue atrayendo a mentes inteligentes de historiadores mexicanos y mexicanistas extranjeros. Comentar algunas de las obras más representativas de la historiografía mexicana sobre la muerte nos llevaría más tiempo y espacio del que disponemos en esta ocasión, pero sí podemos hacer una breve mención de algunos de los más destacados. Una línea de investigación que sigue siendo atractiva y que goza de buena salud es la demografía histórica. Trabajos como los de Juan Javier Pescador, de Bautizados a Fieles Difuntos, de Manuel Miño Grijalva, El Otoño de la Muerte, la crisis demográfica de 1779 en la Ciudad de México, o los de Chantal Caramusel y el maestro Pedro Canales de Casa, así lo demuestran. La historia de la muerte vivida, es decir, las actitudes ante la muerte, un tratamiento más desde la historia de las mentalidades que desde la demografía histórica, ha sido especialmente trabajado para la época novohispana, en trabajos como el de Verónica Zárate Toscano, Los nobles ante la muerte, o el de Gisela von Bodeser, Cielo, Infierno y Purgatorio durante el virreinato de la Nueva España, y Sor Juana ante la muerte. De Nadine Belillant, La muerte en la Ciudad de México en el siglo XVIII, Alberto Soto Cortés publicó Reina y Soberana, una historia sobre la muerte en el siglo XVIII. El siglo XIX también ha sido atendido en menor medida, como en el texto de Sonia Alcaraz Hernández, Las pestilentes mansiones de la muerte, los cementerios de la Ciudad de México, 1870-1890. O el trabajo de Alma Victoria Valdés, Itinerario de los muertos en el siglo XIX. La muerte hablada, es decir, los discursos sobre la muerte, también han dado estudios y se tocan con la historia de los escritos e impresos de tema mortuorio. La muerte por escrito, catálogo de sermones fúnebres, o los estudios sobre los ars moriendi, de los que presentaba Carlos un caso en la mañana, aquellos textos usados para propiciar el bien morir. La muerte ha llegado a la historia regional, hay estudios locales de Aguascalientes, Guadalajara, Chiapas, por mencionar algunos. Y en ese sentido, no puedo dejar de mencionar los trabajos hechos en esta facultad. María Elena Briviesca Sumano, Georgina Flores, Gerardo González, Carlos Ledesma, Antonio de Jesús Enríquez, Marco Antonio Peralta, han elaborado trabajos sobre la muerte en el entorno del Valle de Toluca, que dan cuenta de la calidad de la investigación que se hace en nuestra Facultad de Humanidades. Consideraciones finales. Cuando este país administraba la bonanza petrolera, se fomentó y financió la formación de historiadores que se comprometieran a su vez con las instituciones culturales del país. El papel del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el último cuarto del siglo XX fue sumamente importante para el cultivo de formas más que novedosas en la temática historia de la muerte. El papel del INAH en el último cuarto del siglo XX fue sumamente importante para el cultivo de formas más que novedosas en la temática, sí novedosas en las metodologías para abordarla. Es decir, el tema estaba, pero lo que es muy novedoso es cómo se aborda desde entonces.
Desde ahí se cultivó el tema y se formaron especialistas connotados. Considero necesario reconocer la importancia de las instituciones donde se realiza la historia profesional y académica en un momento en que tan prestigiosa y valiosa institución ha dejado de recibir el apoyo y la importancia que merece. Hoy, el tema de la muerte en general tiene una actualidad indiscutible. Brevemente les comento que al estar haciendo esta investigación, en una búsqueda general en el catálogo de la Biblioteca Nacional de México con las palabras muerte, México, el buscador arrojó más de 4,000 registros bibliográficos. La muerte es taquillera y a pesar de ser un tema tabú que incomoda y hasta molesta en nuestra sociedad, ha atraído el interés de diversas disciplinas, como mencionaba al principio. En la última década sobresalen los tratamientos desde la sociología, estudiando el fenómeno del culto a la llamada Santa Muerte, mientras que el derecho reflexiona sobre la voluntad anticipada, la pena de muerte, y la bioética lo hace sobre la eutanasia y el suicidio. Coincido plenamente con la doctora Laila Cora, organizadora de este evento, cuando afirma que hablar de la muerte, tocarlo, estudiarlo, pensarlo, tal vez contribuya a digerir de mejor manera nuestros duelos personales y colectivos. Así que no me queda más que exclamar, ¡viva la historia de la muerte! Y pugnar porque ahora, como ayer, los jóvenes tengan la oportunidad de tener una educación de calidad, hacer viajes de estudio, aprender otros idiomas. La historia de la muerte en México está ya en la edad madura, ronda ya los 50 años. Corresponderá a estas nuevas generaciones de historiadores proponer nuevas formas de acercarse a un tema tan censurado como omnipresente. Muchísimas gracias.